Yo creía que hace algunos meses íbamos a terminar con este salmo, pero no nos quiere soltar. Qué bendición, ¿verdad? Libro de los Salmos, el Salmo 119 y versículo número 165. Siempre estamos con el punto de reciba mucha paz, reciba mucha paz. Búsquelo por favor y vamos a leerlo. Dice así el versículo número 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Padre, presentamos nuestro corazón delante de ti en esta oración por tu palabra. Señor, bendícenos con ella, bendícenos con tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede enseñar, redarguir, convencer, restaurar, cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra mente. Señor, aquí estamos delante de ti. Seguimos con este salmo tan maravilloso porque toda tu palabra es maravillosa. Señor, queremos seguir siendo ministrados y bendice a nuestros hermanos que están con enfermedades y con dolencias y que han quedado en casa. Los bendecimos desde este lugar y bendecimos todos los que están conectados y aquellos que están fuera del país, nuestras familias y nuestros hermanos, desde este lugar los bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede, por favor, hermano, tomar su asiento? Siempre estamos desarrollando hasta donde el Señor nos permita, y es el hecho de que el punto que estamos viendo es reciba mucha paz. Y yo pienso de que el Señor no nos ha permitido ser escuetos en este punto, porque todo el mundo quiere paz, todo el mundo busca la paz, y como lo dije en otra enseñanza, lamentablemente todo el mundo lo busca, pero no lo busca en el lugar correcto. Entonces, esto es bien difícil porque solo hay una paz, y esta es la paz de Dios. Todo lo demás que se habla en relación a la paz no es verdadero, no es paz. Y lo que se concibe, gracias, lo que se concibe como paz realmente no es paz. Cuando estábamos estudiando sobre la justicia en este salmo, la justicia de Dios, y la comparamos con la justicia del hombre, nos damos cuenta de que la justicia del hombre realmente no es la justicia de Dios. Y de esa misma manera estamos viendo nosotros, aprendiendo, dándonos cuenta que la paz de Dios realmente no la conocemos, sino hasta que somos enseñados por medio de su palabra y de su espíritu, porque podemos leer las verdades y no entenderlas, y este entendimiento solo lo puede dar el Espíritu Santo. En un tema aparte del Salmo, tratamos la manera de poder enseñar que la paz que el mundo ofrece es ausencia de conflictos, y por lo tanto no puede existir paz porque jamás hay ausencia de conflictos. Mientras nosotros estemos en esta naturaleza caída, tendremos conflictos. Y mencionaba en su debido momento, creo que fue un domingo, enseñaba de que desde el momento en que andamos en los lomos de nuestros padres ya tenemos conflictos. Desde el momento en que somos engendrados y concebidos, ya tenemos conflictos. El cuerpo es el que comienza a tener su desarrollo y edad, pero no nuestra alma. Y nuestra alma, desde el momento en que ya somos engendrados en pecado, como lo dice David en el Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre, desde ese momento ya tenemos conflictos, tenemos luchas, tenemos batallas. Y si no me equivoco, y si no, pues hoy lo digo, si no me equivoco, mencionaba que la lucha que tenía Esaú y Jacob
estando aún en el vientre de su madre. Tal lucha, tal conflicto, que su madre deseó morirse. Ese es un ejemplo de que no puede haber paz como la que el mundo ofrece. Y es por eso que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo la ofrece. Pero la diferencia es que se puede tener paz de Dios aún estando en medio del conflicto. Y poníamos el ejemplo del Señor Jesús durmiendo en medio de la tormenta. Y los discípulos le reclamaron que cómo era posible que permitiera que ellos casi murieran, etcétera. Y usted tal vez se va a recordar de esa situación. Entonces, no podemos dejar una enseñanza así muy escueta, porque tenemos que, al menos aquellos que hemos estado conscientes y pendientes de cada estudio y hemos sido perseverantes en este estudio, que es lo que nos lleva realmente al éxito, esa perseverancia en el estudio, en el hecho de saber los detalles por los cuales uno puede perder la paz, o cómo puede uno obtener la paz y cómo puede uno mantener la paz. Y estamos descubriendo que el amor por la palabra llevó a David a tener paz en medio de la persecución, en medio de las necesidades. Él se mantenía con paz. Y de igual manera encontramos nosotros a Pablo, que fue un hombre que, a pesar de las circunstancias, él podía ministrar estando en la prisión, él podía estar ministrando en medio de la tormenta en el mar, en la cual llegaron a naufragar y llegaron a la isla de Malta. Él, en medio de esa situación, él no perdió la paz, inclusive dio testimonio de que el ángel del Señor había estado con ellos y reveló de que ninguno de los que iban en el barco iban a perecer, que las pérdidas solamente iban a ser materiales. Esa es la paz que nosotros tenemos, porque este mundo va a ser destruido, pero los que habitamos en él, en Cristo, no tendremos ninguna pérdida como humanos, como cristianos, como creyentes, como almas, que tiene que ver con otras circunstancias de lo de Pablo en el barco, pero usted, pienso que usted ha aprendido y usted comprende lo que estoy diciendo. Amén. Bien, entonces, todo depende del compromiso total y completo con la palabra de Dios. ¿Quiere tener paz? Bueno, haga un compromiso. Aprenda a amar la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo se ama del diente al labio, así como la paz no se recibe y la paz no se da solamente con decirlo. Muchos decimos que tenemos paz, pero no tenemos paz. Entonces muchos decimos que amamos la palabra de Dios, pero realmente no hay amor por esa palabra. Y es por eso que es muy importante que nosotros concibamos qué es paz y que nos preguntemos a través de la enseñanza y a través de lo que el Señor nos revela, si nosotros gozamos de paz. Si no tenemos paz, si no gozamos de paz o perdemos la paz, sería importante que usted y yo indaguemos diligentemente por qué, las razones, el origen, y eso nos va a ayudar a que nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Repito, depende del compromiso total y completo con la palabra de Dios. Esta es una paz que solo alcanzan los que aman su ley, los que aman la palabra de Dios. Vea qué importante es esto. Y estamos hablando de un pueblo creyente, estamos hablando de personas creyentes. Un no creyente no puede amar la palabra de Dios. ¿Cuántos nacemos en Cristo y nacemos de verdad? ¿Y cuánto tiempo esperamos o cuánto tiempo se espera para que nosotros lleguemos a amar la palabra? ¿Cuánto tiempo? Mire cuánto tiempo pasa para que usted realmente llegue a amar la palabra. Ahora, ¿cuándo es que usted y yo llegamos a amar la palabra? Hasta que esa palabra a nosotros le sentimos sabor. Hasta que esa palabra se ha comenzado a cumplir en nuestras vidas. Hasta entonces amamos nosotros la palabra de Dios.
hasta que está en nosotros con poder y podemos ejecutarla y ver los resultados de ese poder. Hasta entonces comenzamos nosotros a amar la palabra de Dios. Lamentablemente, y esto pienso que es misericordia de Dios, lamentablemente hasta que nosotros vemos el beneficio que trae la palabra de Dios, hasta entonces es que nosotros comenzamos a amarla. De lo contrario, lamentablemente nuestro corazón, nuestra alma carece de importancia hacia la palabra de Dios. Nosotros hacemos nuestros propios itinerarios, nosotros hacemos nuestros propios horarios. Y cuando es en relación a la palabra, descubrimos que el tiempo que le hemos dedicado no es el tiempo que se necesita como mínimo, porque algunos ni siquiera al mínimo llegamos. Si usted ve en los depósitos por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los vehículos, porque hay en otras cosas, pero no puedo mencionarlas, no se me viene a otro a la cabeza. En los vehículos, por ejemplo, usted ve los depósitos de agua, ve los depósitos de aceite, ve los depósitos de gas. Esto es para el aire. Ahí tiene siempre todos un mínimo y un máximo. Un mínimo y un máximo. Entonces, algunos de nosotros ni siquiera al mínimo llegamos del conocimiento de la palabra, ni al mínimo llegamos del amor que nosotros deberíamos de tener por la palabra. Entonces, este mínimo y este máximo, en el caso de los vehículos, en el caso de las máquinas, en el caso de los equipos, esto tiene una importancia en cuanto al funcionamiento correcto de ese aparato o de ese motor o de ese vehículo o de ese equipo. No puede tener más, no puede tener menos, porque eso trae efectos y muy dañinos. Lo puede arruinar tener más y lo puede arruinar tener menos. Entonces, ese es de mantener un equilibrio. Y lamentablemente nosotros no hemos descubierto que en la vida en Cristo debemos de tener un equilibrio. Note que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, y entonces, ¿cómo es que vamos a tener paz y no están diciendo que vamos a ser afligidos? ¿Cuál es el equilibrio ahí? Tendrás conflictos, tendrás aflicción, tendrás tlipsis, que es la palabra griega, tlipsis, pero tendrás paz. Él fue un ejemplo. Él, en medio de la tormenta, él pudo dormir. Ninguno de nosotros en una tormenta de esas durmiéramos. Entonces significa que el más y el menos está muy mal. No tenemos el equilibrio. Y es por eso que hay tanto conflicto en nuestra vida, conflictos personales de adentro y de afuera. Tenemos luchas y batallas internas y externas. Y así todo lo que conlleva el que nosotros estemos, como en el caso de las parejas, como en el caso de los padres, como padres, del caso como familia, de los casos como empleados, como subalternos, como jefes, como autoridades, como dueños, etcétera. Tenemos problemas, pero es por eso, porque lamentablemente no hemos podido hacer un equilibrio en nuestra vida espiritual. Casi siempre es más de lo secular que de lo espiritual. Casi siempre es menos de lo espiritual que de lo secular. Entonces ahí viene una discrepancia y ahí viene una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de ¿por qué? Cuando nosotros deberíamos de ser responsables en saber los por qué. Amén. Fíjese que aquí encontramos que esta paz, este amor por la palabra, este compromiso total y completo por la palabra, trae un gran beneficio, hablando de esta paz. ¿Y cuál es el gran beneficio de esta paz? ¿Cuál es el gran beneficio antes de la paz? ¿Cuál es el gran beneficio del compromiso total y completo? Pero ¿quién hace un compromiso total y completo? El hacer un compromiso total y completo, el primer beneficio es que obtiene paz, porque esa es una promesa de Dios, obtiene paz. Pero después de esa paz
¿qué es lo que lleva como beneficio en mí esa paz? El compromiso me lleva a la paz como beneficio, pero al obtener la paz tengo otro beneficio. ¿Qué beneficio es el que yo obtengo cuando yo recibo esa paz? Es que no hay tropiezo en mi vida. Y cuando digo no hay tropiezo, no hablo en el sentido literal de no tropezar, porque el justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. Hay un beneficio. ¿Me estoy dando a entender? No hay para ellos tropiezo. No está diciendo no hay para ellos conflicto. No está diciendo no hay para ellos problemas. No hay para ellos necesidades. No hay para ellos lo que usted vive diariamente. No es eso lo que dice, sino que eso no me hará a mí tropezar. ¿A cuántos el conflicto personal, el conflicto de parejas, el conflicto familiar, el conflicto financiero, el conflicto de salud, el conflicto de relación, etcétera, nos hace tropezar? Pero si usted amara la palabra de Dios y hace con ello un compromiso completo y total, usted de parte de Dios recibiría paz, y esa paz lo llevaría a que lo que le pase no sea un tropiezo para usted. Mire, solo la palabra tropiezo, hermano, necesitamos quizás unos 3, 4 martes más, solo para la palabra tropiezo, para todos los fines y los usos que se dan en cuanto al tropiezo. ¿Por qué algunos han dejado de estudiar? Por un tropiezo. Busquémoslo y tiene nombre ese tropiezo. ¿Por qué algunos no se han casado? Porque han tropezado. ¿En qué tropezaron? Bueno, vayamos al origen y vamos a encontrar en qué se tropezó. Y eso fue suficiente como para que no se consumara el matrimonio, como para que no se resuelva el conflicto, como para que no se logre el objetivo, como para que pueda ser eliminado de mi vida espiritual, como para que pueda venir a ser eliminado en otras áreas de mi vida. Y a eso se le llama tropiezo. Por eso le digo, necesitamos no sé cuántos martes para poder realmente aclarar en todos los sentidos que se usan para el tropiezo. Porque vamos a ver algunos detalles en esta noche y espero en el Señor que podamos ver algunos, porque realmente es muy importante. Entonces, esto no solo es un beneficio, el que no hay tropiezo, sino que también es una evidencia, es una prueba de que usted ha recibido paz, y al recibir paz de Dios no hay nada que lo haga tropezar o que lo tropiece. Eso es una evidencia, esa es una prueba de que realmente hay un beneficio de hacer un compromiso completo y total por la palabra de Dios en amarla. Eso me ha llevado a mí lo digo como contexto de lo que estoy diciendo, no literalmente hablo de mí, eso me ha llevado a mí a tener paz. Y cuando yo tengo paz, empiezo a tener circunstancias que siempre las he tenido, pero estas a mí no me hacen tropezar. Antes me tropezaban, hoy ya no me hacen tropezar. Antes me eliminaban, hoy ya no me eliminan. Antes me ahogaban, hoy ya no me ahogan. ¿Me estoy dando a entender? ¿No cree usted que es parecido a lo que dice Pablo? He aprendido a contentarme. Antes el problema me deprimía, hoy el problema me contenta. Significa que el problema le está dando un beneficio. Así como usted, cuando tiene paz, un problema lo que lo hace es crecer en madurez. Un problema le hace ver que la palabra de Dios es veraz. Y usted dice, por no decir yo, Dios no puede ser burlado. Yo me tomo algo o como algo que lleve vinagre y me duele la cabeza. Y eso ya lo sé yo. Entonces, ¿cuántas palabras sé
que cuando me pasa algo, diga, aquí fallé, Señor. Es que no te cumplí la promesa que te dije, que te hice. Es que, Señor, se me olvidó. Es que el pecado por omisión no significa que no lleve consecuencias. Es que no se trata que si se te olvida o no se te olvida. El olvido es porque no has hecho un compromiso total y completo. Significa que si se te olvidó es porque en ti hay otras prioridades. Y óigame, hermano, otro día le voy a compartir de lo que hacen las prioridades. ¿Qué es lo que va apartando bueno, se le voy a decir con otra palabra? Amores nuevos olvidan amores viejos. Y eso aplíquelo. No solamente en la pareja. Aplíquelo. Usted tiene una prioridad. Imagínese, hablando de prioridades, ya me estoy desviando, ¿verdad? Pero imagínese hablando de prioridades. El día de ayer su prioridad era congregarse. Pero hoy ya no. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Ahora, antes era congregarse. ¿Y ahora? ¿Cuál es su prioridad? Significa que la prioridad de hoy eliminó la prioridad de congregarse. Porque en el congregarme yo manifiesto gratitud a Dios. En el congregarme para mí es de vital importancia recibir la enseñanza de Dios para mi vida, que es el creador de mi alma, y por lo tanto su palabra es el manual para mi vida. Por eso, hermano, usted siempre luche por congregarse en un lugar donde enseñen la palabra y no donde hablan tonteras. Porque tenemos que ver también eso un poco más adelante. ¿Cuál es su prioridad? ¿Por qué ya no es su prioridad el congregarse? Por eso Pablo tiene que decir con toda libertad, ¿quién los preñó para seguir a un evangelio diferente? ¿Quién los fascinó para seguir un evangelio diferente? ¿Quién los embrujó? Y otro día le voy a compartir de la hechicería dentro de la iglesia, que es un caballo troyano. ¿Quién lo hechizó? ¿Quién lo manipuló? Y si enseñamos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque lamentablemente no hemos hecho un compromiso. Y quiero decirle algo. A mi edad puedo decirle, hermano, de que fuera de la palabra de Dios no vale la pena vivir en esta vida. Porque es increíble la cantidad de gente que no conoce al Señor, que está deseando morirse, porque no tiene sentido la vida. Y tienen razón. Es que no tiene sentido la vida sin Él. Lo que pasa es que no lo conocen a Él, ni conocen su palabra. Por eso es que importante es amar la palabra de Dios. Mire, no sé cuántas de nuestras enfermedades, y hablo de lo físico, no, eso que no estoy tocando, lo espiritual. ¿Cuántas de las enfermedades de nuestro cuerpo fueran sanadas si verdaderamente amáramos la palabra de Dios? Y después vendrían las sanidades del alma. Porque muchos han practicado la brujería porque han desconocido la palabra de Dios, porque estaban muertos, porque estaban ciegos, porque estaban entenebrecidos.
A todos aquellos que han jugado Ouija, que yo conozca, todos poseídos. Pero la posesión no se dio en el momento. El demonio se encuevó. Y vino a salir hasta que hubo algo que lo evidenció. Pero él ha estado obrando ahí desde que entró. Y es por eso que me preocupa que algunos de ustedes, que no sea por medicamento, se duerman. Porque es bien feo para mí decirle que posiblemente estén endemoniados. Y como le tienen miedo hasta la palabra demonio, por donde ni se las menciono. Y eso que tenemos un ministerio donde se nos habla continuamente y se nos enseña continuamente de lo que el Señor Jesús hizo y está escrito. Hablamos de una doctrina, hermano, que la cual somos juzgados, y una doctrina que aquí está. ¿Y cuántos de los que estamos aquí huimos? De huimos. Porque no amamos. Porque no hemos hecho un compromiso completo de la palabra de Dios. Usted como creyente no debe de tenerle miedo ni siquiera a la palabra demonio. Usted como creyente no puede hacer esto. Mire, cuando estén sacando ahí tonteras del exorcista. No, véala. Basura, cámbiela. No le tenga miedo a eso. Pero no es enseñanza de eso hoy. No hay para ellos tropiezo. Entonces, este beneficio es una evidencia. Este beneficio es una prueba de la veracidad de la palabra de Dios. Cualquiera puede decir que la paz de Dios gobierna su corazón. Aquellos en quienes esto es una realidad no permiten que nada les cause tropiezo. Y a mí me preocupa mucho esto, porque conozco gente que ha estado en este ministerio y que no han podido superar los tropiezos. Es que es necesario que hayan tropiezos. Usted preocúpese en no estar en la otra parte de las palabras del Señor Jesús, pero hay de aquellos que hacen tropezar. Pero aquí muchas veces se ha ido gente por cosas tan insignificantes. Esa es una evidencia. Así como usted no tropieza con nada de lo que le pasa, esa es una prueba de la palabra de Dios en usted, que hace ese beneficio. Así también los que son eliminados, también eso es una prueba de que nunca hicieron un compromiso completo. Quiero decirle algo, hermano. Qué maravilloso es enamorarse de la palabra y hacer un compromiso con la palabra de Dios. Porque, mire, hermano, es increíble. Uno sufre cuando uno deja de recibir la enseñanza. Es la peor pérdida del día. No me pude congregar. Es espantoso. No sé cómo le fue el domingo por la tarde. Qué día más horrible el de la tarde. Algunos felices hicieron fiesta. No, estoy bromeando. Qué feo es no congregarse. ¿Qué contraste nos presenta esto a los muchos creyentes hipersensibles de hoy día? Quienes tropiezan por cualquier cosa. Es que, óigame, algunos hasta andamos buscando las excusas para no congregarnos. Y nuestro corazón nos engaña. No, es que me duele la cabeza. No estoy diciendo por los que no vinieron, porque hemos orado por otros. Pero no me refiero a eso, hermano, no se preocupen. Tienen cobertura pastoral. La única cobertura se la puede dar Dios. La cobertura del hombre no sirve. Y cualquier cosita, es que fíjese que
Es que fíjese que, mire, usted sabe cuáles son las razones que uno pone en su corazón. No, seamos honestos, no hay un compromiso. Eso es todo. Yo no veo el beneficio de la palabra en mí. Diga, seamos realistas. Yo no estoy consciente de los beneficios que la palabra trae a mi vida. No estoy consciente de la sanidad que la palabra trae a mi vida. No estoy consciente de la liberación que trae la palabra a mi vida. No estoy consciente, hermano, de la ignorancia de la que me está sacando la palabra. No estoy consciente de que en cualquier lugar, al desconocer la palabra, puedo ser engañado, puedo ser seducido, porque hay una seducción espantosa en la iglesia cristiana, donde nos están enseñando las mentiras como las verdades, ocupando las verdades, ocupando la Biblia. Pero nadie se percata que es un pensamiento positivo o posibilista. No, usted crea, pues puede ser que se dé. No. Eso no es la palabra de Dios. Eso no es fe. Eso no es creer. Que el Señor nos ayude. Fíjese que con cualquier cosa tropiezan algunos. Muchos hasta tropiezan con la verdad y dicen que aman la palabra y tropiezan con la verdad. Hermano, ¿a cuánta gente se le enseña la verdad y ellos tropiezan con esa verdad que se les enseña? Los elimina del ministerio donde se les enseña la verdad, tropiezan con la verdad. Es que, óigame, hermano, yo quiero decirle algo. Yo estoy dispuesto, hermano, a ser expuesto a la palabra de Dios siempre y cuando sea palabra de Dios. Yo no quiero tropezar con la verdad. Pero hay muchos que tropiezan con la verdad. Si amamos la palabra, nada nos hará tropezar. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 8 y versículo número 14. Hay un gran contexto muy lindo que lamentablemente no lo puedo compartir porque nos salimos, que tiene que ver, pero nos salimos en sí de lo que es del Salmo 119. Dice, entonces Él será por santuario. Mire cómo comienza este versículo. Este capítulo es la continuación del capítulo anterior. Entonces Él será por santuario. Entonces Él será por refugio. Entonces Él será como sombra. Entonces Él será como fortaleza. Entonces Él será como, póngale todos los atributos que usted sabe de Dios. Entonces Él será como ayuda. Entonces Él será mi provisión. Pero ahí viene el problema. Ahí venimos nosotros. Que estaba dividido Israel y Judá. Pero a las dos casas de Israel, oiga, hermano, por piedra. ¿Para qué? Mira, ahí sale la palabra, la misma palabra del Salmo. Por piedra para tropezar. Mire qué tremendo eso. Y por tropezadero para caer. Hermano, esto es escalofriante. Tropezar en Cristo es lo peor que le puede pasar a uno. Tropezar con la palabra de Dios es lo peor que le puede pasar a uno. ¿Y cuántos tropiezan con Cristo? ¿En qué momento y en qué lugar Cristo se vuelve un tropezar? Un tropiezo. ¿En qué momento y en qué lugar su palabra nos puede hacer tropiezo? ¿Cuántas cosas nos pueden hacer tropezar? Y hablo de verdades. Yo conozco gente que aquí no se congregarían porque no celebramos la Navidad.
La verdad los hace tropezar. Ellos quieren que celebremos una mentira. Y óigame, quiero decirle algo. Una de las cosas en las cuales nosotros como ministerio tenemos es que aquí enseñamos la verdad y no nos importa lo que los demás hagan. El que la va a aceptar se va a quedar, y el que no la va a aceptar, pues va a ir a buscar su palito. Y si no es pino, aunque sea de café. ¿Me estoy dando a entender? La gente quiere que uno le enseñe, hermano, pero enséñenos la Navidad. No está en la Biblia. Pero ahí está el nacimiento de Cristo. No tiene nada que ver con la Navidad. Y así le mencionaría de muchas otras cosas. Tropiezan. Hermano, qué tremendo. No quieren adorar al único Dios y verdadero. Israel tropezó. Judá tropezó. Ahí lo dice. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Hermano, qué tremendo. La ley los hizo tropezar. La fiesta los hizo tropezar. Y por lazo y por red. Como no tengo que enseñar este versículo porque me voy a salir del contexto, medio le estoy diciendo lo que ahí dice. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. O sea, esto es el lazo para cazar el ave o la red para cazar el ave, en la cual no hay advertencia. El que sale a cazar no pone advertencias. El que no sale a cazar advierte y dice alto voltaje, campo minado, inclusive pintura fresca para que no se manche. Hay advertencia. Y hasta muchos caemos como incautos. Es verdad, fresca. Y es cierto, está fresca. Si ahí dice el rótulo, hijo. ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nos enseñan que la Navidad no existe? Y yo no tengo nada contra la Navidad, créame. A mí mi responsabilidad es enseñarle a usted qué va a hacer usted con esa verdad. Eso usted solo sabe si tropieza o no. Pero yo no voy a tropezar no enseñándosela. Porque a mí ha sido puesto como tropezadero. Si no lo enseño, tropecé. ¿Comprendió eso? También a nosotros nos ponen tropiezo. Así que no le eche la culpa al ministerio. Es la palabra, no es el ministerio. Y yo quiero decirle algo, jamás, bueno, me recuerdo, estaba en otro país y quiero aclararlo para que vea, estaba en otro país, había sido invitado a predicar y vienen unas hermanitas y me dicen, hermano, ¿por qué no nos enseña el velo? Porque nosotros no lo ocupamos en la iglesia. Entonces vine yo y le dije, dígale a su pastor y haga lo que él le dice. Si él le dice que no, no se tape. Yo no le puedo cambiar a usted. Es su pastor el responsable. Él es el que tropieza o no tropieza con la verdad al enseñarla o al negarla. Yo pude haber tropezado ahí. Yo respeto la oveja ajena. Yo respeto la responsabilidad que tiene ese pastor con esa congregación. Él es el que le va a dar cuentas. En mi iglesia, fíjate que celebran la Navidad, ¿qué hago? Celébrela. Es que desde el momento que está ahí, ahora le pregunto, ¿y usted por qué la celebra si pertenece aquí? ¡Gol! Le digo gol para que me entienda a qué me estoy refiriendo. No, hermano, quiero decirle algo.
Jamás lo he juzgado a usted que la celebra. Algún día Dios se lo va a revelar y ya no va a ser tropezadero para usted. Porque cuando usted sepa lo que es la Navidad, entonces va a decir, como cuando uno llega a conocer por el Señor y su palabra que es el alcohol. Ya cuando usted lee, ay de aquel que le da de beber a su prójimo. Mire, eso uno lo lee, no le hace nada, pero hay un día que esa palabra, uno dice, Señor, hasta ahí vuelve en sí uno. Jamás me voy a meter yo en su vida. Inclusive, cuando usted ha hecho pavo, he comido, para que vea que no soy de los... Porque el pobre pavo no tuvo la culpa de ser 24. Y además que la oración purifica los alimentos. Pero yo nunca le he dicho a usted no celebre. Levante la mano si alguno de ustedes, hablo personalmente, congregacional, a todos se lo he dicho. No, pero yo estoy hablando personal. ¿Alguna vez hay alguno de aquí que yo le he dicho a usted no celebre eso? Lo que le he enseñado es corra y escape por su vida. Jamás me he metido en su vida. Inclusive, hermanos Martínez, ustedes me han tenido más de 20 años o 20 años en su casa todos los domingos almorzando. Jamás me he metido en la vida de ellos, nunca. Llego a lo que me han invitado. Y cuando tengo bastante hambre, les digo, quiero más. Porque la hermana Angélica me ha dicho, te pida, me dijo. Bueno, ya se imaginan por qué va. Mateo 11:6. Mateo 11:6. Dice así: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hermano, ¿de quién es la palabra? Y cuando le digo la palabra, ahí está la alabanza, la adoración, el congregarse, la predicación, la enseñanza, el ayuno, el evangelismo, el servicio, todo. Y dice él, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Yo quiero decirle algo. ¿Sabe por qué yo soy condescendiente y respetuoso? Porque yo pasé 8 años sin saber muchas cosas. Y yo las hacía porque se hacían donde estaba. Y yo las hacía porque no me habían enseñado que no debía de hacerlas. Pero el día que el Señor me abrió el entendimiento, comencé a dejar de hacer lo que antes hacía. Tal así que yo me arriesgué a esto y el Señor me respaldó, porque no lo hice con ni una mala intención. Me recuerdo que se estaba celebrando una Navidad en la iglesia y el pastor me dijo, mira Mateo, yo quiero que todos los oficiales entren con una velita. Vamos a apagar la luz, me dijo, y cada uno de ellos va a entrar una velita. Y ahí venía la gran cantidad de oficiales de la iglesia, diáconos, ¿verdad? Y servidores. Entonces, esa es la puerta, uno entraba por aquí, se iba por allá, da la vuelta así, y el otro entraba por aquí, ni aquí, y a quedarse aquí enfrente, y todo ahí con su velita. Entonces, yo le dije al pastor, pastor, todo lo que usted me diga lo voy a hacer, solo le voy a pedir algo. ¿Qué me dijo? Yo no voy a entrar con vela, le dije yo. No te preocupes, me dijo. Acababa yo de aprender, estando en la iglesia donde estaba, aprendí que la vela era el dios sol, Ra, que cuando se ocultaba, encendían la vela para seguir adorando al dios Ra, al dios sol. Entonces yo no podía entrar con mi solito. Mejor entré solito, pero no con mi solito. Mire, óigame, no crea. No es fácil dejar de hacer lo que uno cree. Pero si eso no es verdad. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Óigame,
Cuando yo comparo qué es el Señor y qué es la celebridad falsa, pagana, yo me quedo con el Señor. Porque a mí quien me salvó fue el Señor, no la fiesta. Además que la fiesta me mantiene debiendo casi todo el año, pagando la tarjeta de crédito y regalándole un montón de desagradecidos regalos. Ya soy libre de que, ¿y hoy qué te vas a dar? Nada, les digo yo. Mire, la gente insensata, hermano, gastan más de lo que reciben de aguinaldo comprando regalos. Bienaventurado si también no haya tropiezo en mí. O sea, siga siendo mi amigo y hermano en Cristo. Si el mensaje de Cristo nos hace tropezar, no tendremos entonces paz en nuestro corazón. Mira, hablando de la Navidad, ¿no se ha fijado la gran cantidad de gente que apenas está finalizando noviembre y ya empieza la gente a estar triste? Qué tremendo el espíritu. Y óigame, y en la radio, en la televisión, en los periódicos, en los rótulos, en las vallas, etcétera, etcétera, le sacan a uno el espíritu de la Navidad. Ya empieza uno a sentir que el corazón le duele. Y ya vienen los recuerdos. Esta Navidad. Ya quítese eso de Navidad. Yo me recuerdo que en una Navidad para empezar. Ya esas tonteras, quíteselas. Fíjese que yo estaba recién convertido y yo me persignaba cuando pasaba enfrente de una iglesia. Toda mi vida lo había hecho. Hasta que una vez dije yo, como ya había aprendido a usar la concordancia, me empecé a meter en la concordancia a buscar eso. Qué raro, no lo hallé. Y yo pregunté a alguien que conocía de esto, de la Biblia, y le digo, mire, ¿y dónde encuentro eso? Si eso no existe, me dijo. ¿Cómo? Eso no existe, me dijo. ¿Sabe qué hice? Le dije, Señor, ya no quiero volver a hacer eso. Pero como la costumbre es terrible, ¿verdad? Yo me recuerdo que una vez iba pasando por la iglesia y empecé, y perdón, Señor, perdón. Ya no. Entonces no estoy bromeando. Soy honesto, porque yo amaba a Dios en ese conocimiento que no era conocimiento. En ese conocimiento que, gracias a Dios, mis padres me enseñaron a tenerle temor a Dios. Pero cuando el Señor comenzó a revelarme eso, yo estaba dispuesto a pagar el precio. Yo no quiero que eso me haga tropezar, porque las consecuencias no se dejan esperar. Ahora, la mayoría de los inconversos, para poder obtener la salvación, tropiezan en Cristo. Es triste decirle, mire, ¿quiere aceptar a Cristo? No, todavía no, dice. Todavía tropiezan. No quieren dejar de tomar, no quieren dejar de bailar, no quieren dejar de ir a las fiestas, no quieren dejar de fumar, no quieren dejar de todo lo que todos hemos hecho. Porque aún los que han nacido en Cristo han sido más perversos que nosotros, los que nacimos inconversos. Han sido muy contados los que sus padres han hecho una labor excelente con sus hijos desde que nacieron. No quieren a Cristo, tropiezan porque no quieren dejar lo que hacen. Y quiero decirles algo. Hay dos formas de aceptar a Cristo. Una es como la que me pasó a mí, que yo le agradezco a Dios. Fui impulsado para recibir a Cristo. No pensé nada. No me dieron oportunidad de pensar. Por eso yo creo en la predestinación. Porque de verdad solamente alguien que ya viene predestinado
Solo sentí el poder de que la necesidad de aceptarlo, y yo lo acepté y no me puse a pensar nada. Pero hay otros que me ponen a pensar, no, pero aceptar a Cristo es, ya no voy a poder bailar porque los cristianos son bien tristes. No, es que no sabes qué es cristiano. Ya no voy a poder tener más de 2 novias, dice el joven. Si supieras que esa conciencia te la puso tu Dios, el dueño de esa palabra. Entonces el inconverso encuentra tropiezo en el Señor Jesús. No están dispuestos a abandonar aquello que saben que tienen que dejar. Llámese religión. Es triste oír a la gente: yo nací en mi religión y voy a morir en mi religión. Pues que le vaya bien. Esa es su decisión. Ese no decidió allá, ni va a poder decidir aquí. Así dicen: nací en mi religión y en mi religión voy a morir. O sea, mire, si ellos conocieran la palabra de Dios, dijeran: mire, nací en la mentira y voy a morir en la mentira. Nací en el engaño y voy a morir en el engaño. Nací leproso y voy a morir leproso, que es una verdad. Nací condenado y voy a morir condenado. Si supieran, sabrían que eso es lo que están diciendo. El hermano Waldo dio testimonio una vez, el pastor en iglesia en San Salvador, dio testimonio. En el caso mío no fue así, hermano, fue algo sobrenatural. Yo no sé qué, a mí me hubieran preguntado: ¿y qué hiciste? No, ni yo sabía qué es lo que había hecho, pero hubo una cosa tremenda en mí de querer aceptar a Cristo. Y era la primera vez en mi vida que yo oí una prédica con atención, porque me habían llevado a una iglesia y yo estaba a saber a dónde, en el campo de fútbol o en la cancha de basquetbol, y el pobre pastor ahí dando la palabra, pero yo estaba en otra onda. El hermano Waldo dice que le dijeron: ¿y usted quiere aceptar al Señor? No, le dijo. Sí, él es bien honesto, él dijo no. Entonces dice que, pero mire cómo el Señor, ¿verdad? De lindo, que él debería decir que es misericordia de Dios, ¿va? Pero la voy a decir por nombre de él. Mira qué misericordia la que Dios tuvo con él, porque fíjese que el que lo estaba ahí guachando se le acercó y le dijo: ¿y no va a aceptar al Señor? No, no, en otra ocasión, le dijo así. Ya sabe cómo es él de impulsivo y de eléctrico, ¿va? No le vayan a contar. Dice que le dijo: no, en otra ocasión, le dijo. Y mire qué tremendo. Dice él que le dijo el hermano: mire, ¿y qué pierde si no lo acepta? Le dijo. Dice que cuando le dijo esa pregunta, nada, le dijo. ¿Y usted cree que ganaría algo si lo acepta? Tal vez, le dijo. Pero dice el hermano Waldo que eso lo llevó a aceptar a Cristo. Si no pierdo nada, ¿qué pierde usted por todo aquello que lo hace tropezar? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y ahora ese hombre es un pastor. Démosle palmas al Señor, hermano. Bendito Dios. Gracias. Por tu palabra, Señor. Hermano, yo quiero llamar a aquellos que sabemos que hay muchas cosas que nos hacen tropezar.
Y hablo de los que estamos en Cristo. Venga y dígale: Señor, ayúdame. Usted y yo sabemos en las cosas que tropezamos. Y tropezamos porque no hay paz en nosotros. Hermano, bienaventurado aquellos que tienen un altar. La gran mayoría de los ministerios no tienen altar para el pueblo. Y aquellos que sabemos lo que es el altar y lo vemos a usted pasar, decimos: bienaventurado, tiene altar. Yo no estoy exento, hermano. Y es mi lucha día a día, y es mi oración día a día. Quiero ser bienaventurado. Yo no quiero que Cristo sea un tropiezo para mí, ni tampoco quiero que su palabra sea tropiezo para mí. Hermano, si usted ha oído de este púlpito verdades fuertes, es porque yo no quiero tropezar ocultándole la verdad. Se me es impuesta la necesidad de decirle lo que la Biblia enseña. Y yo quiero invitar, si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo, si hay alguien, póngase de pie. Si hay alguien que esta noche le entrega su vida a Jesús el Señor, no hay tropiezo en Él. Él salva, Él perdona, Él limpia, Él restaura. Usted no va a poder cambiar, Él se va a encargar de cambiarlo, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchos de mis hermanos. Señor, quiero hacer un compromiso total y completo. Ayúdame. Hermano, Dios sabe que usted es honesto y que no lo hace porque usted dice: Señor, no voy a poder. Pero las palabras tienen poder, hermano. Es peor no hacerlo. El Señor conoce las intenciones del corazón. Y yo no le estoy diciendo que usted puede ser hipócrita, no. Pero si usted anhela hacer un compromiso total y completo con su palabra, amándola, quiero decirle que usted no va a encontrar tropiezos, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Señor, ayúdanos. Somos privilegiados de tener y usar altar, Señor. Hermanos, usted no sabe lo difícil que fue para mí pasar la primera vez al altar. No estaba acostumbrado, no me habían enseñado qué era el altar. Y pasé 8 años de mi vida cristiana perdiéndome el privilegio, y ahora nadie me saca del altar. Ahora entiende por qué Joab corrió al altar y se apoderó de los cuernos, aunque era un impío, pero sabía que el altar, el santuario, es un refugio, es un lugar inviolable. Ese es el santuario. Igual que la ciudad de refugio,
Una vez entra a la ciudad de refugio, nadie te puede tocar, ni el vengador de la sangre que representa a Satanás. Gracias, Padre. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu palabra vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, queremos enamorarnos de ti, Señor. Que tú seas nuestro deleite, Señor. Que tú seas nuestra delicia, Padre. Señor, queremos conocerte más. Ten misericordia, Señor, y gracias por hablar a nuestras vidas. Llévanos con bendición y paz, Señor, y que podamos reflexionar, Señor, y meditar en lo que tú hablas a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La esperamos jueves a las 6:30. Recuerde que